Bienvenidos a mi podcast Crianza en Marcha, un podcast dedicado a difundir información para padres. Buenas tardes, bienvenidos a todos a mi podcast Crianza en Marcha. Hoy tenemos a un invitado muy especial, el maestro David Romanowski, bienvenido. Les platico un poco de sus estudios. Es egresado de la maestría en el estudio de las adicciones de la Universidad Hebraica y la maestría en tratamiento de enfermedades duales de la Universidad de Minnesota, y ha trabajado en programas de prevención y en tratamientos terapéuticos a nivel individual y grupal. Y el tema de hoy va a ser de cómo desde la crianza algunos factores de prevención, de protección que se pueden reconocer, utilizar como para en un futuro poder prevenir en lo que se pueda el tema de las adicciones y pues bienvenido. Gracias, Nicole. Pues gracias por la invitación al podcast y estoy seguro que van a salir cosas interesantes en la conversación. Así será. Mi primera pregunta es, te quería preguntar qué te llevó a especializarte en el tema de adicciones. Sí, eso es algo que me han preguntado frecuentemente. Afortunadamente no tuve una experiencia yo relacionada a conductas adictivas. Lo que sí creo que dividiría la respuesta como en tres partes. La primera es que yo tengo una hermana con discapacidad, entonces siempre he estado orientado al trabajo de justicia social, de habilidades socioemocionales, o sea, todo lo que tiene que ver con la disciplina humanista. Mi hermana tuvo un impacto fuerte en mi vida, ¿no? A nivel personal. Pero luego, en las otras dos partes, una es porque yo viví con depresión durante una buena etapa de secundaria y preparatoria y no diría que tenía una adicción, pero a veces consumía de forma no de la mejor manera y no por quererlo hacer mal, sino para mitigar mi ansiedad y mi estado de ánimo. Y la otra es porque cuando termina la preparatoria, en un viaje, yo veía que claramente habían personas alrededor de mí, amistades, que rebasaba mucho más el tema del consumo recreativo. Y yo decía, si alguien necesita consumir todo el día o tanto tiempo o tantas sustancias, debe haber algo más de fondo. Entonces yo me empecé a hacer estas preguntas, como que habrá de fondo en la vida de estas personas que se tienen que remitir al consumo. ¿Me explico? Entonces fueron como esas tres mezclas que guiaron mi camino al estudio de las adicciones. Ok. Muchas gracias por compartirnos esto. Y, por ejemplo, ahorita que estás hablando como que tú ya veías algo en amistades que pasaba esta parte recreativa. Yo he escuchado mucho los términos que son abuso, dependencia y adicción. Cómo identificar en cuál está una persona, cuándo pedir ayuda. ¿Nos podrías platicar un poquito más de esto? Mira, de entrada ya se habla hoy en el cambio de la terminología, ya no utilizamos tanto abuso, porque abuso se suele relacionar como el que abusa sexualmente de alguien, por ejemplo. ¿Me explico? De lo que sí se habla es de consumo problemático, ¿no? Ahora, qué bueno que señalas esto, porque no toda persona que tiene un consumo problemático tiene una adicción. Yo puedo tener un consumo problemático sin una adicción, o sea, es decir, vamos a suponer que yo no tengo un consumo desmedido y desenfrenado de alcohol, pero puedo ir a un antro, tomar de más un día, manejar en el periférico y atropellar a alguien. ¿Es problemático el consumo? Sí, sí lo fue. No significa que tenga una adicción. A lo mejor el consumo, a lo mejor después de ese evento dejo de consumir 2 meses. No está fuera de control, pero sí fue problemático por las consecuencias asociadas. Entonces yo creo que a eso se refiere a abuso. Hay un número de personas que pueden llegar a tener como consumos explosivos sin que necesariamente sea este caso de falta de control total, consumo desenfrenado que requiere internamiento. Tiene estos picos y estos episodios en donde su consumo es problemático, que genera violencia o que genera ausencia en el trabajo o que genera problemas interpersonales, pero no necesariamente todavía está en la etapa de adicción, ¿no? Ahora, la segunda parte de la pregunta, dependencia y adicción no es lo mismo. ¿En qué sentido? Dependencia se remite más generalmente a que mi cuerpo depende de una sustancia a nivel físico
o a veces en tolerancia, que cada vez requiero mayor cantidad para que mi cuerpo, entre comillas, esté bien. Pero dependencia no necesariamente se centra en algo problemático. Pongo un ejemplo. Yo puedo tener dependencia a los antidepresivos. Es decir, dependo de ese medicamento para funcionar. Y si me lo quitas, aunque sea paulatinamente, puedo tener un síndrome de abstinencia. Es decir, que estoy incómodo, que me siento un poco no pues extraño en mi cuerpo, por decirlo así, porque he estado habituado al consumo pero no siempre tiene una connotación negativa. Tener dependencia de los antidepresivos, a lo mejor depende de ellos para funcionar. Ok. O alguien que tiene déficit de atención y depende del estimulante para concentrarse en el examen. Entonces, la dependencia no necesariamente tiene una connotación negativa. Puede tenerla, sí, ¿no? Y parte de la adicción sí es tener dependencia, es decir, que mi cuerpo ya me pide, tanto físicamente como psíquicamente, la sustancia para no estar tan irritable o para no estar, etcétera. Pero la adicción ya se remite como a la condición de un consumo que está fuera de control y que se manifiesta tanto en áreas físicas como en áreas emocionales y conductuales. Entonces, creo que sí es importante distinguir eso. Yo puedo depender de un antidepresivo para funcionar, pero eso no es una adicción. La adicción sí se refiere particularmente a la falta de control y a una conducta compulsiva, repetitiva, que me genera problemas y pese a los problemas repito dicha conducta o sustancia. Entonces, ¿en qué momento recomendarías tú buscar ayuda? Ok. Creo que hay un punto más importante en esto de la ayuda. Hoy ya antes se hablaba de que la adicción era un mundo binario, o sea, o Nicole tiene una adicción o no tiene una adicción. Hoy en el DSM-5, en el manual clínico, hablamos de trastorno por uso de sustancias y hay grado leve, moderado y severo. Entonces, quien tiene un trastorno por uso de sustancias severo, que son más de 7 síntomas, pues evidentemente requiere un nivel de atención mucho más pronunciado. Quien está en el espectro leve o moderado, muchas veces no necesitan internamiento, necesitan a lo mejor intervenciones más breves, como psicoterapia o a veces farmacología, pero ese es un tema. No siempre se necesita internar al paciente. Velo como en cualquier condición. O sea, tú puedes tener grados de fracturas, ¿no? Sí. O puedes tener grados de hipertensión, o puedes tener grados de inflamación. Lo mismo es en las adicciones. No es como que alguien o la tiene o no la tiene. Dependiendo del trastorno por uso de sustancias leve, moderado, severo, es como se tiene que trabajar con la persona. Ok, entonces muy individual el tratamiento. Correcto. Sí. Okay. ¿Y qué tipo de adicciones existen? Uh-huh. Bueno, principalmente hay los dos tipos de adicciones, las que se llaman adicciones de proceso y adicciones de sustancia. Las adicciones de proceso se refiere a las comportamentales o conductuales, a compras, apuestas, por ejemplo, son dos ejemplos básicos, ¿no? De lo que es una adicción de proceso. Y una adicción de sustancia, pues evidentemente cocaína, marihuana, alcohol, pastillas, etcétera. Son los dos tipos de adicciones que existen. Ok. Y, por ejemplo, ahorita ya nos vamos a meter al tema de crianza, pero no quería dejar pasar este primer momento donde, por ejemplo, los adolescentes empiezan a ir a fiestas. Como papás sabemos que va a haber alcohol. ¿Cómo se maneja? ¿Qué se recomienda? Nunca es lo ideal, pero la verdad es un tema que es muy delicado y como papás queremos sí estar ahí, pero no ser demasiado invasivos y que sí nos tengan confianza, que sí nos cuenten, que si están en una situación de riesgo puedan contar con nosotros. ¿Qué es lo que se está recomendando ahorita? ¿Cómo manejarlo? Bueno, una prevención efectiva no es un recetario necesariamente. O sea, hay padres más estrictos, menos estrictos. No es como si tenemos una receta de cocina de, mira, así se tiene que prevenir. Yo creo que sí, una parte muy importante es tener el vínculo de confianza con los adolescentes. Recordemos que la adicción es buscar escapar de la realidad. Para no asustarlos a los padres de familia, la adolescencia es una etapa de experimentación. O sea, en un mundo muy utópico, vamos a pensar que no van a consumir nada, pero eso es una utopía. Ojalá fuera el caso. Los adolescentes van a experimentar. Creo que una parte sí importante es recordar que el cerebro adolescente es un cerebro en formación, que está en desarrollo.
Y a menudo que retrasemos la edad de inicio, eso sí nos va a ayudar mucho a reducir las probabilidades de adicciones. O sea, sí hay investigaciones que claramente señalan que mientras más temprano llegue el consumo de una sustancia, hay más probabilidad de desarrollar una adicción. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene mayor neuroplasticidad. O sea, en términos más coloquiales, el cerebro es más esponja mientras más chicos somos. Okay. Entonces, más rápido adquiere hábitos. Entonces, en ese sentido, retrasa. O sea, si vas a adquirir el hábito de hablar francés, pues sí, enséñale desde Antes. muy chico. Sí. Pero eso va a pasar de la misma manera con una sustancia. Mientras más chicos estén expuestos, pues más temprano es el uso y más rápido desarrollan el hábito, ¿no? El otro tema importante, sé que la pregunta fue orientada a la adolescencia, pero yo me remitiría hasta el periodo de infancia. O sea, por ejemplo, lo dice la literatura, pero la avala mi práctica clínica también, que a mayor incidencia de experiencias adversas en la infancia, exponencialmente la probabilidad de desarrollar conductas adictivas en la etapa adolescente y adulta. Entre ellas mencionar abandono, abuso físico, abuso sexual, abuso emocional, negligencia de los padres, tener encarcelado a algún padre de familia, separación de los padres, violencia de pareja presenciada por los niños a temprana edad. O sea, mientras más incidencia de estas categorías existan en casa, mucho más prevalente la incidencia de conductas adictivas en la etapa adolescente y en la etapa adulta. Entonces, creo que la prevención sí tiene que ver con marcar límites y hablaremos de eso un poco. Tiene que ver con fomentar un ambiente de confianza, pero sobre todo tiene que ver también con brindar infancias y adolescencias saludables basadas en la crianza positiva, con la ausencia de violencia en ese sentido. Ok. Entonces, la prevención viene casi desde el útero. Totalmente. Y promover una infancia feliz, de mucho juego, vinculación. Claro. Y tratar de que los niños pues vivan en un ambiente libre de violencia verbal, física, por supuesto, todo tipo de violencia. Sí, por supuesto, porque aquí la clave es que si vamos a tener un cerebro de un niño, una niña o de un adolescente para este caso, lo que queremos es que ellos, si las condiciones son saludables, un ambiente sano socioemocional, mi cerebro va a estar en modo aprendizaje, exploratorio, queriendo aprender cosas, descubriendo el mundo. El problema es que si yo estoy en un ambiente de violencia crónica, tanto en la infancia como en la adolescencia, mi cerebro en vez de estar en modo aprendizaje y exploración, está en modo supervivencia. Y cuando yo estoy en modo supervivencia, lo que busco hacer es protegerme a toda costa o escaparme por medio de conductas o de sustancias a veces compulsivas en ese sentido. Entonces, y luego complementaría tu pregunta con los dos modelos que yo veo de crianza que conducen a las adicciones también en la adolescencia, están en los dos extremos. Es decir, o en la violencia y el hostigamiento y el castigo y tal, o en un modelo totalmente laxo. Los papás nunca están, siempre están de viaje, no hay límites, van, vienen a cualquier hora. Entonces son como las dos polaridades que veo que pueden conducir a temas adictivos. Es decir, o me involucro pero de una manera hiperviolenta y abusiva o tal, o totalmente desligado, como en una sensación de abandono. Ok, sí, los niños y adolescentes piden límites también, ¿no? Límites con amor, límites flexibles. Sí, los límites dan seguridad, decimos, ¿no? Sí, o sea, que es difícil este tema, no para decir difícil, es increíble, pero también difícil la paternidad, maternidad, porque hay muchas responsabilidades desde el día uno. Sí, ahora se habla mucho de este concepto en inglés que es el good enough parenting, o sea, es ser lo suficiente bueno como padre. No hay padres perfectos. Sí. No hay padres perfectos, pero si tú le brindas un ambiente afectivo, cálido, con límites, como dices, basados en el amor y sanos, en general van a estar bien. En general van a estar bien. El tema es cuando entran estos altos índices de las categorías de experiencias adversas, que ahí es donde se prenden los focos rojos, ¿no? Y este tema de escapar de la realidad, yo había escuchado también que como la adicción es adicción, como la imposibilidad de decir lo que te está pasando. Como parte del tratamiento, uno entra a ver de qué está escapando, se trabaja esto. Claro, es de los principales enfoques de trabajo, al menos que yo hago. O sea, independientemente del juego de palabras que le quiera poner la gente, la adicción siempre viene a tapar el dolor, es una anestesia. Entonces yo le pregunto a pero el tema es que si yo los
culpabilizo. Ellos ya saben o ellas ya saben las consecuencias negativas que trae la conducta. Entonces, si yo le digo, oye, veo que no paras de fumar, pues, ¿qué te da fumar a corto plazo? No, pues me hace sentir en paz, me hace olvidar mis problemas, me hace, pues, anestesiar, no sé, el tema de pareja que traigo pendiente o las memorias del trauma que me hacían bullying en la escuela. O sea, va por ahí, o sea, un enfoque compasivo de ser curiosos con, pues, qué están tapando de fondo. O sea, la adicción es un síntoma al final. Okay. Y entonces, si alguien está buscando escapar de su dolor y yo retraumatizo a la persona culpándola o haciéndola sentir mal, pues no funciona. No funciona. Y se puede hablar como esta palabra, no sé si también es utópica, como de una cura. Esa es una buena pregunta. Cuando me pregunta que si tiene cura, yo creo que esa es una pregunta como muy occidental, como yo soy el doctor y voy a curar al paciente y lo voy a como operar y le voy a extraer la infección. O sea, no, lo que sí se puede hacer es brindar un ambiente seguro en donde la persona pueda sanar sus traumas y sanar lo que le está doliendo. Y una vez que sane sus traumas, va a tener una relación distinta con la vida y a lo mejor distinta hasta con la sustancia. Okay. Eso sí se puede hacer, pero mi paradigma, digamos, no es como voy a abrirte, voy a sacar el tumor y te voy a curar. No es tan sencillo como eso. Es como resignificar y cambiar hábitos también. Y ok, como existen todos estos tipos de tratamientos de los pasos, ¿cuál es el enfoque que tú en tu práctica das al tratamiento? Mira, yo considero que cada paciente es un mundo. Lo que sí te puedo decir que es muy importante trabajar cuando existe un consumo problemático generalmente, y sobre todo si es un consumo severo, es con un tratamiento integral. O sea, yo trabajo el tema de habilidades socioemocionales, el tema de buenos hábitos, el tema de cambiar rutinas, el tema de sanar el trauma. También trabajo mucho desde el trauma, pero también necesitamos el apoyo psiquiátrico porque la adicción es una automedicación. Okay. Entonces, si yo tengo un paciente con TDA, déficit de atención, que está fumando muchísima mota y no puede dormir, a lo mejor el psiquiatra tiene que recetar un ansiolítico no adictivo para que concilie bien el sueño y un estimulante para la atención. O si yo tengo un paciente con ansiedad generalizada que está consumiendo muchísimo alcohol o con un trastorno depresivo mayor, pues probablemente para eso está el psiquiatra también, hay que darle un antidepresivo y en complemento con la terapia emocional la persona puede salir adelante. Entonces tiene que ser integral generalmente el trabajo con las adicciones, tanto la parte emocional, la parte psiquiátrica, y hay otro componente adicional que es fundamental, que es la familia. Sobre todo en países como el nuestro, donde la familia es tan importante. Recordemos que la persona con adicciones también es un síntoma dentro de la familia y se necesitan redefinir y restablecer límites y formas de relacionarse, tanto de ella con su familia como de la familia hacia ella, para que cambie la dinámica, porque también a veces las familias de alguna forma tienen ganancias de mantener a la persona con consumo. No a propósito, no conscientemente hablando, pero mantienen ciertos patrones familiares para que la persona se mantenga al consumo. Va a cambiar, ¿no? Como que si la persona con la adicción cambia, va a cambiar el sistema familiar. Por supuesto, si quieren. Si quieren. Porque el tema es que cuando la persona a veces deja de consumir, es donde empieza a aparecer la autenticidad de la persona, y entonces la familia tiene que trabajar con la autenticidad de la persona y hacer ajustes. Entonces sí, es trabajar no desde la culpa con la familia, pero sí hacerlos responsables. Ok. Y sí, ¿qué tanto has visto participación de la familia? Bueno, yo en lo personal sí intento desde un inicio mencionarles a la familia que su participación es fundamental. Okay. Porque si no, el tema controversial aquí es que viene la familia y me lo deposita, casi es mételo a la cubetita, remójalo, exprímelo y déjamelo perfectamente de vuelta, como si fuera un producto del súper. Sí, y no es así. No es. Todo está en un contexto. Bueno, esto yo creo que sería otro capítulo completo, pero ahora en este contexto que fue la pandemia, me imagino que hubo bastantes temas relacionados. Claro. Sí, sí, eso es un tema importante porque otro factor predisponente a conductas adictivas es
el aislamiento. Okay. Somos seres sociales, entonces estar aislado, con incertidumbre, con presiones económicas, con falta de actividades recreativas o falta de actividades que me dan unión y compañía, pues puede conducir a comportamientos adictivos. Sí, entonces se está viendo ahora también, me imagino, en ese tema las consecuencias de la pandemia. Claro, sí se ve. Particularmente en la pandemia, pues existieron todo tipo de patologías. Surge la depresión, surgen problemas de ansiedad, surgen y en el fenómeno social violencia dentro de la casa, tanto tiempo pasando juntos. Sí. Entonces, sí, esos son como caldos de cultivo que sí, obviamente pueden detonar en algunos casos en conductas adictivas. Ok. Estoy viendo que ya abordamos bastantes preguntas. ¿Cuáles son algunos rasgos de personalidad y familiar que pueden poner en riesgo el desarrollo de una adicción? Bueno, sí se sabe, por ejemplo, que hay ciertos trastornos de la personalidad asociados al tema de las adicciones. Por ejemplo, es muy común, me ha tocado ver el trastorno límite de la personalidad. Ciertas personas que, entre muchos otros síntomas, se caracteriza por personas que tienen un alto nivel de impulsividad y también conductas de riesgo y un patrón de relaciones inestables, entre muchos otros síntomas, ¿no? Por ejemplo, en este trastorno es muy común que independientemente de los síntomas, la raíz a veces es el abandono de alguno de los padres o el abuso sexual. Entonces, no solamente hay que ver como el trastorno de personalidad en sí, que sí es un predisponente a la conducta adictiva, sino también habría que ver qué implicaciones o qué hubo de fondo en la historia de la persona que desarrolló ese trastorno de la personalidad. Entonces, esto es de ver todo el panorama Sí, en general. Sí, todo el panorama. Y lo que sí veo a veces en las familias es que hay que dar un poco de psicoeducación en flexibilizarlas, porque lo que veo muy común en familias con adicciones es que hay mucha rigidez. Okay. Mucha rigidez, y cuando hay tanta rigidez no hay flexibilidad. Y para poder expresar nuestras emociones necesitamos flexibilidad, porque si yo no puedo ser vulnerable dentro de mi medio ambiente, pues por algún lugar va a salir esa vulnerabilidad. ¿Me explico? Okay. Entonces, ese también sería un factor de protección en la crianza, ¿no? Claro. Pues piénsalo así, como madre, si tu hija tuviera un problema, ¿con quién te gustaría que compartiera su tristeza o su angustia? Sí, No es que nunca va a sentir tu hija angustia sí. o tristeza, la va a sentir, pero ¿con quién quisieras que la comparta? Sí, pues conmigo. Claro. Con la familia. Y también ese tema de las emociones que ahora sí se está trabajando mucho desde el kinder. Uh-huh. Que yo veo que dicen, sí está bien estar triste o sí está bien estar enojado. Entonces yo creo que desde ahí se empieza a ver como normal esta vulnerabilidad, expresar las emociones, que como dices puede ser un factor de protección. Claro. Sí. Yo creo que es clave que, obviamente en un contexto adecuado, que la vulnerabilidad se pueda manifestar. También expresar vulnerabilidad nos permite sentirnos más seguros con nosotros mismos. Y digo, eso es un tema a lo mejor para otro día, pero la adicción es un tema muy estigmatizado, un tema muy tabú, le tenemos mucho miedo. Pero realmente si aterrizamos y tenemos conversaciones con estas personas, son personas muy sensibles también, Uh-huh. cuya sensibilidad ha sido truncada o a veces entorpecida o juzgada en ambientes muy rígidos o de mucho juicio. Pero personas con consumo problemático yo identifico en el día a día que suelen ser miembros integrantes de familias muy sensibles. Okay. Y la otra cosa, tú como terapeuta, entonces tu rol es un poco como que hacer este vínculo. Sí, contrario a muchos modelos tradicionales de tratamiento en donde van a llegar y van a decir, tú tienes que aceptar que eres un enfermo y estar abstemio para poder avanzar. Okay. Yo antes de exigirles abstinencia, les digo, oye, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En dónde empezó tu consumo? ¿Dónde tu consumo te ha servido? ¿Dónde te dejó de servir? ¿En dónde ya te causa problemas? ¿Qué estás sustituyendo el consumo? ¿Qué beneficios te da? ¿Dónde no notas que es un problema? Y a raíz de ese tipo de preguntas más compasivas, construye un vínculo seguro. Y ya con el tiempo empieza a salir la información real que está pasando alrededor del consumo. Pero si yo llego desde un inicio sin conocer a la persona, digo, tú tienes que aceptar que eres un enfermo o tú tienes muchos problemas y tienes que aceptarlos,
a veces puedo replicar lo mismo que les hacen en casa. Y si yo replico lo mismo que les hacen en casa, ellos o ellas van a levantar sus defensas. Entonces, primero se trata de construir un vínculo y luego ir identificando más su relación problemática con la sustancia. No al revés. No al revés. ¿Y el tratamiento cuál sería? Bueno, creo que depende de la intensidad de cada persona. No te puedo Ok. hegemonizar. Ok. Algunos que tienen situaciones traumáticas desde la infancia sí requieren un tratamiento más prolongado. Llevo con ellos 4, 5, 6 años. Ok. Porque de aquí a que sale todo Sí. lo que traen de fondo, pues nos toma tiempo trabajarlo. Algunos que tienen un espectro más leve de consumo, donde tienen estos picos de consumo problemático, pero no tan severo, es desarrollar a lo mejor mayor asertividad, límites, abogados en el trabajo, enseñarles a decir que no o enseñarles a sentirse seguros sin el consumo. Gente que tiene fobia social, enseñarlas a que pueden hablar en público sin tener que irse por unos chupes. Ok. Entonces, depende de la magnitud. De la magnitud. Y el vínculo, puede ser que estés un año haciendo vínculo para, o sea, por decir un tema, porque igual como terapeuta yo he visto a veces y me han platicado que mucho tiempo jugando, haciendo vínculo, que haya confianza y ya después se puede entrar porque pues finalmente estamos trabajando con corazones, con almas, con historias. A mí me gusta decir una frase, y esto lo aplico para familiares, pero también aplica para nosotros como terapeutas, es no busques cambiar la conducta para fortalecer el vínculo. Fortalece el vínculo y la conducta va a cambiar después. Y eso se aplica a todo. Sí. ¿No? Digo, el orden de los factores Sí. alteran el producto, dicen por ahí, ¿no? Sí, Entonces, sí. eso es muy importante. Aquí sí lo alteran. Y de lo que hemos platicado, ¿habría algo que te gustaría agregar que no? Yo sé que es un tema muy extenso y justo yo estaba preguntándole a David que cuántos años duran los estudios, y son muchos años de estudio y todo, y muchos años de experiencia. En un ratito, obviamente no se puede tocar todos los temas, pero habría algo que sería muy importante sí hablar en este momento. Pues mira, yo creo que me iría sobre 2 líneas. En la línea de las escuelas y de los espacios académicos, que dejen de castigar y estigmatizar tanto este tema. Gente con conductas adictivas por lo general son personas que han sufrido mucho y que han pasado adversidades, y que los castigos y el amedrentar y el quitar y el segregar muchas veces conduce a una mayor problemática. Y por parte de los profesionistas, me iría sobre el mismo punto, que trabajen sobre sus propios prejuicios. Okay. Porque son ellos a veces, o ellas a veces, quienes retraumatizan a los pacientes. Entonces, antes de trabajar sobre el dolor de los otros, hay que trabajar sobre nuestro dolor. Y cuando cambiemos nuestros prejuicios, también van a cambiar nuestras actitudes con esta población. Con eso me quedaría principalmente ahora. Ok, que es bastante. No es poca cosa. No es poco. Y bueno, y se repite justo en este podcast de Crianza en Marcha, mucho regresa a la crianza, al vínculo. Con los niños también mucho jugar. Y pues el vínculo sigue siendo algo súper importante que aquí se repitió. Entonces, como papás, pues sí me llevo esto, como que seguir invirtiendo en el vínculo, que no hay recetas, la verdad es de que no existen, como tú dices bien. Y me gustó también esta parte como de retrasar momentos donde puedan estar como expuestos, no sé, como comunidad de padres, buscar actividades, buscar, no sé. Eso es muy importante, sí, retrasarla de inicio, pero también, como dices tú, promover actividades saludables en casa. Y el ejemplo. Sí. El ejemplo. Si yo veo que mi mamá y mi papá hacen ejercicio, si no tengo una imagen de un padre que está bebiendo hasta perder la conciencia cada fin de semana, o sea, el ejemplo traduce en una buena educación, traduce en buenas acciones. Entonces, también practicar actividades saludables dentro del hogar, independientemente si es yoga, meditación, arte, deporte, cualquier cosa que sea pro sociedad, nos va a servir mucho como mecanismo de prevención. De prevención y protección. Pues creo que nos llevamos bastante. La verdad, te agradezco mucho que compartas con nosotros todos estos años de aprendizaje académico y de experiencia y clínica. Y me gustaría, antes de terminar por hoy este podcast,
saber dónde te pueden encontrar, página de internet, Instagram, correo. Sí, principalmente en Instagram estoy como Dr. Romanowski Feiner. Okay. Está un poco largo el asunto, pero luego igual nos pueden ayudar con la Lo escribimos escritura. ahí, sí. Ajá, Dr. Romanowski Feiner en Instagram. Y pues bueno, también tengo mi correo que es roman310@umn.edu. También si quieres luego lo podemos escribir. Sí, en el mismo, cuando publiquemos el podcast en redes, ahí escribimos. Perfecto. Para que puedan contactarte. Y pues la verdad me llevo mucho y siempre es muy bueno, yo creo que tener información tranquiliza y promueve bienestar y te agradezco mucho. No, gracias, Nicole. Y pues bueno, estamos a la orden para hablar de este tema otro día. Muchas gracias y muchas gracias a todos por escucharnos.